El sol del mediodía caía con una fuerza seca sobre las lomas polvorientas de Guanajuato, cuando Ernesto Mello recibió la llamada que le rompería la vida. Eran las 8 de la tarde en Madrid, donde su hija Clara estaba terminando un semestre de intercambio universitario. En la pantalla del celular, el número desconocido venía con prefijo español. Ernesto contestó sin imaginar que la siguiente voz marcaría el inicio de 11 años de vacío. Señor Mello, disculpe, soy Marta, la compañera de Clara. No la encontramos desde anoche. Dejó el teléfono en casa y no volvió después de salir a cenar. En ese instante, el sonido de los gallos en el patio, el olor del café recalentado y el ruido de la televisión quedaron lejos. Ernesto, maestro de escuela secundaria, sintió cómo una presión absurda le apretaba el pecho. Intentó mantener la calma, pero la conexión se cortó. Llamó una vez, 2, 3 veces. Nadie contestó. No sabía aún que esa sería la primera de cientos de llamadas sin retorno. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Tu participación ayuda a que más personas la conozcan y mantengamos viva la memoria de los desaparecidos. Ernesto no perdió tiempo. Al día siguiente pidió un préstamo en el banco, consiguió dinero y una semana después voló por primera vez fuera del país. En el aeropuerto de Barajas lo esperaba un agente de la embajada mexicana con un cartel que decía su nombre a medias: Ger. Mello. El policía tenía ojeras, un tono burocrático y una lista de documentos que llenar. Nadie parecía comprender la magnitud del pánico que llevaba ese hombre en su interior. Marta, la compañera de piso de Clara, lo llevó al pequeño apartamento en Lavapiés. El lugar olía a incienso y humedad. En el escritorio estaban los apuntes de la universidad, una libreta con dibujos de rostros, una costumbre de Clara desde niña, y un billete de metro usado fechado el día de su desaparición, 10 de diciembre de 2012. Según el informe policial, la última cámara que captó a la joven fue la del Metro de Sol, a las 21:43. Llevaba una bufanda roja y una mochila negra. Iba sola. Después, nada más. Ninguna cámara la volvió a registrar. Ernesto pasó los siguientes meses recorriendo comisarías, hospitales y morgues. Habló con indigentes, con taxistas, con guardias de seguridad que la habían visto o creído ver. Su acento mexicano lo delataba en cada frase, pero su desesperación lo hacía universal. Los noticieros españoles recogieron el caso unos días hasta que la atención mediática se apagó y con ella las esperanzas se fueron difuminando. Pasaron los años. Ernesto regresó a México sin respuestas. Colgó fotos de su hija en escuelas, iglesias y plazas. Cada aniversario publicaba un mensaje en redes sociales con la esperanza absurda, la más mínima chispa de que alguien respondiera. Y sin embargo, el silencio era absoluto. En su casa guardó la habitación de Clara tal como estaba, las paredes amarillentas, los libros abiertos y una libreta donde la última frase escrita decía: «A veces siento que no encajo en ningún lugar». No sabría hasta mucho después que aquella frase no era un símbolo adolescente, sino una cicatriz emocional en desarrollo. Los años fueron arrastrando a Ernesto hacia una resignación gris, pero el 17 de junio de 2023, mientras revisaba casualmente el teléfono de un amigo que había dejado abierta una página web, vio un rostro que le paralizó el alma. No había duda, era Clara. Estaba más adulta, con una mirada distinta, provocativa y un nombre de usuario diferente. En la esquina de la pantalla, un logotipo claro: OnlyFans. Ernesto sintió una mezcla de miedo y esperanza imposible de describir. ¿Podía ser ella? ¿Podía su hija, la misma que desapareció en Madrid, estar viva, ganando dinero desde alguna parte del mundo, escondida tras un alias digital?
Mandó mensajes, buscó el perfil completo, compró la suscripción para confirmarlo, y allí estaba. La cicatriz pequeña sobre la clavícula, la misma sonrisa leve del lado izquierdo. Era Clara, su Clara. Pero esa certeza lo abrió a un nuevo tipo de tormento. Si estaba viva, ¿por qué nunca lo contactó? ¿Qué le había pasado para rehacer su vida desde el anonimato? ¿Alguien la obligaba? Ernesto decidió no quedarse de brazos cruzados. Imprimió cada captura del perfil, cada detalle del fondo de las fotos. Un muro color ocre, una ventana con barrotes, una planta de jade en una maceta mexicana. Todo apuntaba increíblemente a que las imágenes no estaban tomadas en España, sino en México. Llevó las pruebas al Ministerio Público local, pero lo miraron como loco. OnlyFans está lleno de imitadores, señor. Pueden usar fotos trucadas o IA, no se ilusione. Aún así, él sabía que ningún algoritmo podía inventar esa mirada. Comenzó entonces una búsqueda digital. Aprendió a rastrear direcciones IP, frecuentó foros de tecnología, habló con investigadores privados que cobraban lo que él no tenía. Tras meses, uno de ellos le dio un dato. Parte del contenido de esa cuenta provenía de Guadalajara. Ernesto tomó un autobús de 18 horas desde Guanajuato y se presentó en la ciudad con un papel arrugado, lleno de notas y coordenadas. Todo lo que lo mantenía vivo era esa mínima posibilidad: hablar con ella una última vez, o despedirse, si era necesario. Esa noche, sentado frente a la fuente de la Minerva, juró que no descansaría hasta entender qué había pasado realmente desde aquel 10 de diciembre de 2012, cuando su hija salió del Metro Sol y se desvaneció. Las primeras luces del alba apenas despuntaban cuando Ernesto llegó a la terminal de autobuses de Guadalajara, una ciudad que se mostraba ante él con un bullicio temprano, olor a tortillas frescas mezclado con el humo lejano de los motores. A pesar del cansancio de las 18 horas de viaje, su mente estaba en estado de alerta, intentando trazar cada paso que lo acercara a la verdad detrás del enigma digital que había descubierto meses atrás. Guadalajara lo recibió con calles mojadas por una llovizna tenue, típica del inicio del verano en Jalisco. Al caminar rumbo a un pequeño hotel en el centro histórico, notó cómo la mezcla entre lo colonial y lo moderno formaba un tapiz vibrante, a la vez acogedor y extraño. Aquella ciudad, que había pisado pocas veces en su vida, ahora era el escenario de la búsqueda más importante de su existencia. Antes de salir hacia cualquier dirección, Ernesto llamó a Marta, la compañera que había sido la última persona en ver a Clara en Madrid. «Marta, necesito tu ayuda para entender qué pasó durante esos años. Creo que Clara está aquí, en México, y debo encontrarla», dijo con voz temblorosa pero decidida. Marta le sugirió un café pequeño y discreto en una colonia cercana a donde se estaba hospedando, un lugar humilde pero con gente amable, donde podrían hablar sin llamar la atención. Mientras tanto, Ernesto repasaba en su mente los detalles que eran las únicas pistas. El perfil de OnlyFans, que claramente mostraba escenarios que él reconocía como típicos mexicanos, con colores ocre y objetos cotidianos que una española difícilmente tendría, pero que su hija sí conocía. Además, la voz que Clara había usado alguna vez en llamadas y mensajes de audio tenía un dejo de nostalgia y algo no dicho, como si escondiera un secreto doloroso. En la cafetería, Marta llegó con 2 cafés humeantes y se sentó frente a él. Habían pasado años desde la última conversación y, sin embargo, algo en la presencia de Ernesto mantenía vivo el hilo de aquel drama no resuelto. «¿Cómo supiste de ese perfil, Ernesto?», preguntó Marta con cautela. «Lo encontré por casualidad. No sé por qué, pero sentí que era ella, a pesar de todo. ¿Has sabido algo más de Clara? ¿Había alguien que la presionara, que no quisiera que regresara?».
Ernesto buscaba respuestas y el peso de la incertidumbre le hacía cada pregunta una montaña. Marta vaciló y bajando la voz le contó que Clara había tenido problemas con un grupo de personas vinculadas a una organización que explotaba a jóvenes en redes sociales en Europa. No había querido contarles a sus padres por miedo y vergüenza. Era otro mundo, don Ernesto. Clara intentaba poner distancia, estudiar, salir adelante. Pero esa red de la que hablamos no solo controlaba a muchas chicas en España, también tenía tentáculos en México. Las palabras de Marta sonaron como una llave que abría puertas cerradas hace mucho tiempo. Con esa idea en mente, Ernesto comenzó a recorrer algunos lugares de Guadalajara donde se sospechaba que operaban grupos que reclutaban para esas redes de contenido digital adulto, muchas veces bajo coacción. En una habitación oscura de un motel barato, hizo preguntas y mostró las fotos impresas de Clara. Recibió miradas esquivas, amenazas veladas y silencios incómodos, pero también encontró gente dispuesta a ayudarlo, como Daniela, una activista local que había ayudado a varias mujeres a escapar de esas redes de explotación. Daniela le explicó la estructura del problema. Muchas jóvenes desaparecían sin dejar rastro, usadas para crear contenido para plataformas como OnlyFans, pero sin acceso a libertad real. Las mujeres eran controladas mediante amenazas, aislamiento y violencia psicológica. Estas redes digitales cambiaron la forma en que se tratan estos casos, don Ernesto. No salen en las noticias, ni en los informes oficiales, porque todo ocurre en la sombra virtual, dijo Daniela, mientras le mostraba documentos e informes de casos similares. Ernesto sintió un frío interno. No solo estaba buscando a su hija, sino que indagaba en un mundo donde los desaparecidos tenían que luchar contra el silencio y la indiferencia más allá de lo físico, en las pantallas, en los datos, en las conexiones invisibles. Siguió investigando y las piezas parecían encajar cada vez más. Clara no solo había desaparecido en Madrid, había sido desplazada en una red que la había llevado de vuelta a México, obligada a rehacer su vida en las sombras del Internet, pero conservando señales visibles solo para su padre. A la vez que avanzaba la investigación, Ernesto descubría en sí mismo una fortaleza que antes desconocía. La tragedia lo había transformado, dándole una misión que sobrepasaba el simple reencuentro. Quería exponer esa red, rescatar a más chicas y sembrar una semilla de esperanza en una ciudad golpeada por el miedo y la impunidad. Antes de que pudiera avanzar más, un mensaje críptico llegó al teléfono. Sabemos que buscas a Clara. No es seguro seguir. El instante congeló la respiración de Ernesto. La búsqueda se tornaba cada vez más peligrosa, pero el amor por su hija era un faro que no se apagaría nunca. Así, con un corazón lleno de terror, esperanza y determinación, se adentró aún más en esa maraña que unía la desaparición física con la invisibilidad digital, dispuesto a descubrir al fin la verdad de Clara Mello. El mensaje amenazante en el teléfono de Ernesto no hizo más que reforzar su convicción. Si alguien lo estaba vigilando, significaba que estaba cerca de la verdad. Durante los siguientes días, se reunió con Daniela en lugares discretos, una biblioteca pública, una panadería en las afueras, un parque donde los niños jugaban ajenos al drama que se desarrollaba en las conversaciones susurradas entre dos adultos decididos a desmantelar un sistema corrupto. Daniela le presentó a varias mujeres que habían logrado escapar de redes similares. Cada testimonio era un fragmento de pesadilla. Captación a través de falsas promesas de modelaje, aislamiento progresivo de sus familias, amenazas constantes y la creación de perfiles digitales que generaban dinero para terceros, mientras ellas vivían en condiciones de semi-esclavitud.
Una de ellas, Rocío, mencionó un nombre que hizo que Ernesto se tensara: la Casa Roja, un lugar en las afueras de Tlaquepaque donde varias chicas eran retenidas bajo vigilancia constante. Yo estuve ahí casi 2 años, contó Rocío con voz quebrada. Nos obligaban a crear contenido todos los días. Si te negabas, te quitaban la comida o te amenazaban con hacerle daño a tu familia. Había una chica, llegó hace años de España. No recuerdo su nombre completo, pero le decían La Madrid. Hablaba con acento diferente, era más callada que las demás. El corazón de Ernesto se aceleró. Cada detalle encajaba. Clara había desaparecido en Madrid, y ahora alguien la recordaba con ese apodo en una casa clandestina de Guadalajara. No era coincidencia. ¿Esa chica sigue ahí?, preguntó Ernesto conteniendo la urgencia en su voz. No lo sé. Cuando yo escapé, hace 6 meses, ella seguía. Pero ese lugar cambia de ubicación a veces. Tienen contactos en la policía que les avisan cuando hay operativos, respondió Rocío. Daniela tomó nota de cada palabra. Sabía que actuar precipitadamente podría poner en riesgo no solo a Clara, sino a otras víctimas. Necesitaban un plan que involucrara a autoridades confiables, algo difícil en un contexto donde la corrupción era moneda corriente. Ernesto pasó las siguientes noches sin dormir, trazando rutas en un mapa gastado, haciendo cálculos imposibles sobre cómo podría llegar hasta esa casa sin alertar a los captores. Pensaba en Clara constantemente. ¿Seguiría siendo la misma chica soñadora que dibujaba rostros en libretas? ¿O los años de cautiverio habrían borrado esa esencia? Finalmente, Daniela logró contactar con un fiscal estatal que había mostrado interés genuino en combatir las redes de trata. Su nombre era Rubén Salazar, un hombre de unos 50 años, con arrugas profundas y una mirada cansada pero honesta. Cuando Ernesto le mostró las evidencias, las capturas del perfil de OnlyFans, los testimonios grabados de las sobrevivientes, las coordenadas aproximadas de la Casa Roja, Rubén asintió con gravedad. Esto es más grande de lo que imagina, señor Mello. Hemos estado rastreando esta red durante años, pero siempre se nos adelantan. Si su hija está ahí, tenemos que actuar rápido pero con precisión, dijo Rubén mientras revisaba los documentos. Se organizó un operativo discreto para la semana siguiente. Ernesto insistió en estar presente, aunque Rubén le advirtió de los riesgos. No importaba. Había llegado demasiado lejos para quedarse esperando en un hotel mientras decidían el destino de su hija. El día del operativo amaneció nublado, con un aire pesado que presagiaba tormenta. Un convoy de 3 camionetas sin identificación oficial salió desde un punto de reunión en las afueras de Guadalajara hacia Tlaquepaque. Ernesto iba en la segunda camioneta, con el estómago revuelto y las manos sudorosas. Daniela lo acompañaba, ofreciéndole palabras de aliento que apenas lograban atravesar el muro de ansiedad que lo rodeaba. La casa estaba en una calle estrecha, rodeada de muros altos y con rejas en todas las ventanas. Desde afuera parecía una vivienda común, quizás un poco descuidada, pero nada que llamara la atención. Esa era precisamente la estrategia, esconderse a plena vista. El operativo fue rápido y coordinado. Los agentes derribaron la puerta principal mientras otros rodeaban el perímetro para evitar fugas. Dentro había gritos, confusión, el sonido de objetos cayendo. Ernesto esperó afuera cada segundo una eternidad, hasta que Rubén salió con una expresión seria pero esperanzadora. Encontramos a 7 mujeres. Una de ellas podría ser su hija, pero necesito que la identifique con calma. Está en shock, todas lo están, dijo Rubén, colocando una mano en el hombro de Ernesto. Cuando entró a la habitación improvisada donde las mujeres estaban siendo atendidas por personal médico y psicológico, Ernesto recorrió cada rostro con desesperación.
Algunas eran muy jóvenes, otras mostraban signos de desnutrición y trauma. Y entonces, en una esquina, envuelta en una manta térmica con el cabello más corto y la mirada perdida, estaba ella. Clara. No corrió hacia él, no gritó su nombre, simplemente lo miró, y en esa mirada había un océano de dolor, vergüenza, miedo y un destello diminuto de alivio. Ernesto se acercó despacio, como quien se aproxima a un animal herido, y cuando estuvo frente a ella, las lágrimas que había contenido durante 11 años brotaron sin control. «Clara, hija, soy yo, vine por ti», susurró, la voz rota por la emoción. Ella tardó unos segundos en reaccionar. Luego, con un movimiento lento, extendió una mano temblorosa y tocó el rostro de su padre, como verificando que fuera real. Y entonces, finalmente, comenzó a llorar también, un llanto profundo que liberaba años de silencio y sufrimiento. El reencuentro no fue un final feliz instantáneo. Clara estaba rota por dentro, atravesada por traumas que requerirían años de terapia y apoyo constante. Pero al menos ya no estaba sola. Al menos, por primera vez en más de una década, podía comenzar a sanar rodeada de quienes realmente la amaban. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones legales, exámenes médicos y entrevistas con psicólogos especializados en trauma. Clara apenas hablaba, solo respondía con monosílabos o asentimientos. Ernesto respetaba su silencio, sabiendo que forzarla a contar su historia antes de estar lista solo agravaría su dolor. Daniela le explicó que muchas víctimas de trata y explotación experimentaban algo llamado vínculo traumático con sus captores, lo que dificultaba su proceso de liberación emocional. Clara había sobrevivido más de una década bajo control, adaptándose para no quebrarse completamente. Reconstruir su identidad llevaría tiempo. Una tarde, mientras estaban sentados en el pequeño departamento que Ernesto había alquilado en Guadalajara para quedarse cerca durante el proceso legal, Clara finalmente habló. «Papá, nunca quise que pasara esto. Cuando desaparecí en Madrid, no fue porque quisiera. Me llevaron engañada, me prometieron un trabajo en fotografía y cuando me di cuenta, ya era tarde. Me trajeron aquí porque sabían que en México sería más difícil que me encontraran. Traté de escapar tantas veces, pero siempre me amenazaban contigo, con mamá. Decían que si hablaba, les harían daño». Ernesto la abrazó mientras ella derramaba todo el peso de esos años. Cada palabra era un puñal, pero también una liberación. Por fin la verdad salía a la luz, cruda y dolorosa, pero necesaria. «No tienes que explicar nada ahora, hija. Lo importante es que estás aquí, que estás viva y que vamos a salir adelante juntos», le dijo Ernesto besando su frente como cuando era niña. Clara asintió, aferrándose a su padre como si fuera el único punto fijo en un mundo que se había desmoronado y apenas comenzaba a reconstruirse. Las semanas que siguieron al rescate fueron un periodo de ajuste lleno de altibajos emocionales. Clara dormía pocas horas, despertaba con pesadillas y había días en que apenas probaba alimento. Ernesto, por su parte, canceló todo en Guanajuato, su trabajo como maestro, sus rutinas, su vida entera, para dedicarse completamente a acompañar a su hija en ese proceso de sanación que parecía interminable. Rubén Salazar, el fiscal que había coordinado el operativo, se mantuvo en contacto constante. Las investigaciones revelaron que la red que había capturado a Clara operaba en varios estados de México y tenía conexiones con grupos criminales en España, Argentina y Colombia. Era una organización que movía millones de dólares anuales, explotando a decenas de mujeres a través de plataformas digitales. La captura de los responsables directos de La Casa Roja
fue solo el inicio de una serie de operativos coordinados que se extenderían durante meses. Su hija es clave para desmantelar toda la estructura, señor Melo. Necesitamos su testimonio, pero entiendo que necesita tiempo, le dijo Rubén una mañana mientras bebían café en una oficina discreta del Ministerio Público. Ernesto asintió, pero protegió a Clara como un escudo. No permitiría que las autoridades la presionaran antes de que estuviera lista. La prioridad era su salud mental, no los procesos legales. Daniela también insistía en eso. Muchas víctimas eran revictimizadas por sistemas judiciales que las trataban como testigos y no como sobrevivientes de trauma extremo. Clara comenzó terapia con una psicóloga especializada en trata de personas, una mujer llamada Patricia, que trabajaba con una ONG local. Las sesiones eran agotadoras, pero poco a poco, Clara empezó a recuperar fragmentos de sí misma. Comenzó a dibujar nuevamente, algo que no había hecho en años. Los primeros dibujos eran oscuros, llenos de sombras y figuras sin rostro. Pero con el tiempo aparecieron trazos más suaves, paisajes, rostros con expresión. Una tarde, mientras Ernesto preparaba la cena en la pequeña cocina del departamento, Clara se acercó tímidamente con un dibujo en la mano. «Papá, dibujé esto para ti», dijo, extendiendo el papel. Era un retrato de ambos, de cuando ella era niña y él la llevaba a la feria de Guanajuato. La imagen estaba llena de detalles, los globos de colores, el algodón de azúcar, la sonrisa amplia de ambos. Ernesto sintió que el pecho se le comprimía de emoción. «Es hermoso, hija, lo voy a guardar siempre», respondió, abrazándola con cuidado como si pudiera romperse. Pero la recuperación no era lineal. Hubo días terribles en los que Clara se encerraba en su habitación, rechazando cualquier contacto. Hubo momentos en que expresaba culpa y vergüenza, creyendo que de alguna manera ella había provocado su propia desgracia. Ernesto, aconsejado por Patricia, aprendió a escuchar sin juzgar, a validar sus emociones sin intentar arreglar todo de inmediato. «La culpa es de ellos, nunca tuya. Tú eres una sobreviviente, Clara, no una víctima», le repetía Ernesto cada vez que ella se sumía en esos pensamientos oscuros. Paralelo a esto, la madre de Clara, quien se había separado de Ernesto años atrás y vivía en Monterrey, finalmente pudo viajar para reunirse con su hija. El encuentro fue desgarrador. Mónica, la madre, lloró durante horas al ver el estado de Clara. Hubo reproches silenciosos, miradas que decían «debimos hacer más», pero también una reconciliación necesaria entre los tres. La tragedia los había fracturado como familia, pero el reencuentro les daba una oportunidad de sanar juntos. «Hija, perdóname por no haber estado ahí cuando más me necesitabas», dijo Mónica, arrodillada frente a Clara. «Nadie sabía, mamá». «Nadie pudo haber sabido», respondió Clara, tomando las manos de su madre. Ese intercambio marcó un punto de inflexión. Por primera vez en 11 años, los tres estaban juntos, y aunque el dolor era inmenso, también lo era el amor que los unía. En paralelo, Daniela organizó un encuentro privado entre Clara y otras sobrevivientes que habían pasado por experiencias similares. Al principio Clara se resistió, pero finalmente aceptó asistir. El grupo se reunía en una casa de acogida administrada por una asociación civil, un lugar cálido con paredes pintadas de colores suaves y fotografías de mujeres que habían reconstruido sus vidas. Ahí, Clara escuchó historias de resiliencia que la conmovieron profundamente. Rocío, la joven que había dado las primeras pistas sobre la Casa Roja, compartió cómo había logrado retomar sus estudios y ahora trabajaba ayudando a otras víctimas. Otra mujer, Lorena, contó cómo había fundado un pequeño negocio de repostería después de años de explotación.
Cada testimonio era un faro de esperanza. No estás sola, Clara. Todas aquí entendemos lo que viviste. Y todas estamos aquí para apoyarte en lo que necesites, le dijo Lorena tomando su mano. Clara lloró, pero esta vez no eran lágrimas solo de dolor, sino de alivio. Por primera vez sintió que no estaba rota de manera irreparable, que había un camino posible hacia adelante. Con el paso de los meses, Clara reunió el valor para dar su testimonio formal ante las autoridades. Fue un proceso exhaustivo que duró varios días, con pausas constantes para que pudiera procesar las emociones. Su declaración fue crucial para identificar a los líderes de la red, rastrear cuentas bancarias y conexiones internacionales. Rubén Salazar le aseguró que su valentía salvaría a muchas otras mujeres. Gracias, Clara. Sé que esto no fue fácil, pero lo que hiciste hoy es un acto de justicia, le dijo Rubén al finalizar la última sesión. Clara asintió, exhausta pero también con una sensación extraña de empoderamiento. Había tomado control de su propia narrativa, al menos en el ámbito legal. Ernesto observaba todo desde la distancia justa, cerca para apoyar, pero respetando el espacio que Clara necesitaba para reconstruirse. Cada pequeño avance, una sonrisa genuina, una conversación sobre el futuro, un deseo expresado, era una victoria. Una noche, mientras cenaban en silencio, Clara rompió la quietud. «Papá, quiero volver a estudiar. No sé si pueda terminar la carrera que dejé, pero quiero intentarlo. Quiero hacer algo con mi vida». Ernesto sonrió, con los ojos húmedos. «Haremos lo que sea necesario, hija. Te apoyaré en cada paso», respondió, sintiendo que por fin veía un destello del futuro que habían perdido 11 años atrás. El regreso a una vida normal era una meta que Clara perseguía con determinación, aunque el camino estaba lleno de obstáculos invisibles. Decidió inscribirse en un programa de educación abierta en la Universidad de Guadalajara, eligiendo estudiar psicología, una decisión que sorprendió y emocionó a Ernesto. Quería comprender lo que le había pasado, pero también ayudar a otras personas que sufrían traumas similares. Los primeros días en la universidad fueron desafiantes. Clara sentía miradas que probablemente no existían. Imaginaba que todos sabían su historia. La ansiedad social era intensa, pero con el apoyo de Patricia, su terapeuta, fue desarrollando herramientas para manejar esos momentos de crisis. Practicaba técnicas de respiración, llevaba un diario donde procesaba sus emociones y poco a poco empezó a interactuar con otros estudiantes. Uno de ellos, un joven llamado Mateo, se acercó a ella una tarde en la biblioteca. «Hola, vi que estás en la clase de Psicología del Desarrollo. ¿Te gustaría estudiar juntos para el examen?», preguntó con una sonrisa amable. Clara dudó un momento, pero algo en la sinceridad de Mateo la hizo aceptar. Comenzaron a reunirse semanalmente, y con el tiempo, él se convirtió en un amigo genuino, alguien que la trataba con normalidad, sin hacer preguntas incómodas sobre su pasado. Esa amistad fue un bálsamo para Clara, una prueba de que podía construir relaciones sanas y significativas. Mientras tanto, Ernesto finalmente regresó a Guanajuato para arreglar asuntos pendientes y evaluar la posibilidad de mudarse permanentemente a Guadalajara para estar cerca de Clara. En su pueblo, los vecinos lo recibieron con una mezcla de curiosidad y compasión. Todos habían seguido la historia a través de medios locales que cubrieron el rescate. Algunos se acercaban con palabras de apoyo, otros simplemente guardaban silencio respetuoso. En la escuela donde había trabajado durante décadas, el director lo recibió con un abrazo. «Ernesto, tu plaza sigue aquí si la quieres, pero entendemos si decides quedarte en Guadalajara con tu hija», le dijo don Ramiro, un hombre mayor, que había sido mentor de Ernesto cuando comenzó a enseñar. «Gracias, don Ramiro. Creo que mi lugar ahora está con Clara.
pero siempre llevaré este pueblo en el corazón, respondió Ernesto, sintiendo una nostalgia profunda por todo lo que dejaba atrás, pero también certeza en su decisión. De vuelta en Guadalajara, Ernesto encontró trabajo como maestro suplente en una secundaria de la zona metropolitana. No era lo ideal, pero le permitía mantenerse activo y contribuir económicamente mientras Clara avanzaba en sus estudios. Las noches las pasaban juntos, cocinando, viendo películas o simplemente conversando sobre temas cotidianos. Esos momentos simples eran los más preciados. Clara también comenzó a participar activamente en la organización de Daniela. Empezó asistiendo como oyente en talleres de empoderamiento para sobrevivientes y eventualmente se animó a compartir su propia historia. La primera vez que habló frente a un grupo de mujeres fue aterrador, pero también liberador. Me llamo Clara y desaparecí cuando tenía 22 años. Durante 11 años viví en cautiverio, siendo explotada por personas que me robaron mi vida. Pero hoy estoy aquí, estudiando, reconstruyéndome, y quiero que sepan que la recuperación es posible. Es dolorosa, es lenta, pero es posible, dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. El aplauso que siguió fue emotivo. Varias mujeres se acercaron después para abrazarla, para decirle que su valentía les daba fuerza. Daniela observaba con orgullo, sabiendo que Clara no solo estaba sanando, sino también convirtiéndose en un símbolo de esperanza para otras. El proceso legal contra la red de trata avanzaba. Varios de los principales responsables fueron capturados en operativos coordinados entre México y España. Los medios cubrieron el caso extensamente, aunque Clara se mantuvo en el anonimato para proteger su privacidad. Sin embargo, decidió dar una entrevista anónima para un documental que una periodista estaba produciendo sobre trata de personas en la era digital. Quiero que la gente entienda que esto no solo pasa allá lejos, pasa aquí, en nuestras ciudades, y las víctimas son hijas, hermanas, amigas. No son estadísticas. Son personas con nombres y sueños, dijo Clara en la entrevista, su rostro difuminado pero su voz clara. El documental se estrenó meses después y tuvo un impacto significativo en la conversación pública sobre el tema. Varias organizaciones contactaron a Daniela para replicar el modelo de apoyo que habían desarrollado, y Clara se convirtió, sin buscar protagonismo, en una voz importante dentro del movimiento. Un año después del rescate, Clara cumplió 34 años. Ernesto organizó una pequeña celebración en el departamento, invitando solo a las personas más cercanas: Mónica, Daniela, Patricia, Mateo y algunas compañeras del grupo de apoyo. La mesa estaba llena de comida casera, risas genuinas y una atmósfera de calidez que durante mucho tiempo había parecido imposible. Al apagar las velas del pastel, Clara cerró los ojos y pidió un deseo en silencio. Cuando los abrió, miró a su padre y sonrió. «¿Qué pediste?», preguntó Ernesto con curiosidad. «Pedí que cada día sea un poco más fácil que el anterior, y creo que lo está siendo», respondió Clara, con una serenidad que no había tenido en años. Esa noche, después de que todos se fueran, Ernesto y Clara se sentaron en el pequeño balcón del departamento, observando las luces de Guadalajara extenderse hasta el horizonte. El aire era fresco, con un leve aroma a jazmín de los jardines cercanos. «Papá, nunca te agradecí lo suficiente por nunca rendirte», dijo Clara, rompiendo el silencio. «No tienes que agradecer nada, hija. Eres mi hija, mi vida entera. Hubiera buscado hasta el fin del mundo», respondió Ernesto tomando su mano. «Lo sé, y eso es lo que me mantuvo con esperanza incluso en los momentos más oscuros. Sabía que en algún lugar tú seguías buscándome», dijo Clara, con lágrimas rodando por sus mejillas. Se abrazaron en silencio, dejando que las palabras sobraran.
A veces, el amor más profundo se expresa mejor en el silencio compartido, en la simple presencia del otro. 3 años después del rescate, Clara finalmente se graduó de la licenciatura en psicología. La ceremonia fue emotiva, celebrada en el auditorio principal de la Universidad de Guadalajara, un espacio imponente lleno de familias orgullosas. Ernesto y Mónica estaban en primera fila, con Daniela y Patricia a su lado, cuando llamaron el nombre de Clara y ella subió al estrado para recibir su título. Los aplausos resonaron con particular intensidad, aunque pocos en la sala conocían la magnitud del camino que había recorrido para llegar hasta ahí. Al tomar el micrófono para el discurso de graduación que le habían pedido dar como representante de los estudiantes destacados, Clara respiró profundo. Había escrito y reescrito esas palabras docenas de veces, buscando el equilibrio perfecto entre honestidad y esperanza. Compañeros graduados, profesores, familias, hoy celebramos un logro académico, pero también celebramos resiliencia. Muchos de nosotros llegamos aquí después de atravesar dificultades personales, después de dudar si podríamos lograrlo. Yo sé lo que es perder años de vida, lo que es sentir que el futuro se cerró. Pero también aprendí que mientras haya un día más, hay posibilidad de reconstruir. Este título no es solo un reconocimiento académico, es un recordatorio de que podemos reescribir nuestras historias, incluso cuando parecen estar terminadas. Su voz temblaba ligeramente, pero era firme. El aplauso que siguió fue atronador. Ernesto lloraba abiertamente, sin intentar disimularlo. Mónica se aferraba a su brazo, emocionada. Daniela y Patricia intercambiaron miradas de satisfacción. Habían sido testigos de cada etapa de esa transformación. Después de la ceremonia, Clara fue rodeada por compañeros que querían felicitarla. Mateo, quien se había convertido en algo más que un amigo, aunque ambos tomaban la relación con calma y respeto por el proceso de Clara, le entregó un ramo de flores. «Estoy muy orgulloso de ti», le dijo simplemente. «Gracias por estar aquí, por ser paciente conmigo», respondió Clara, besándolo suavemente en la mejilla. Esa noche, la familia celebró en un restaurante tradicional de Guadalajara. Entre mariachis, platillos típicos y conversaciones que fluían con naturalidad, Clara sintió algo que no había experimentado en muchísimo tiempo: plenitud. No era felicidad completa, el trauma dejaba cicatrices permanentes, pero sí una sensación de paz, de estar en el lugar correcto con las personas correctas. Clara comenzó a trabajar en la organización de Daniela de manera formal, ahora como psicóloga especializada en trauma. Su primer caso fue desafiante. Una joven de 19 años, rescatada de una situación similar a la que ella había vivido. Al principio, la chica se negaba a hablar, se encerraba en silencios prolongados, desconfiaba de todos. «Sé lo que sientes», le dijo Clara en su primera sesión. «Sé que crees que nadie puede entenderte, que estás rota sin reparación, pero mírame. Yo estuve donde tú estás, y aunque no fue fácil ni rápido, hoy tengo una vida, y tú también la tendrás». La joven la miró con una mezcla de escepticismo y esperanza tímida. Fue el inicio de un proceso que Clara repetiría con muchas otras sobrevivientes a lo largo de los años. Ernesto, por su parte, encontró un nuevo propósito. Junto con otros padres de personas desaparecidas, formó un colectivo que presionaba a las autoridades por justicia y mejor atención a víctimas. Organizaban marchas, conferencias de prensa y campañas en redes sociales. Su historia con Clara se convirtió en un caso emblemático que inspiraba a otras familias a no rendirse. Cada persona desaparecida tiene un nombre, una historia, una familia que la espera, decía Ernesto en cada evento.
No podemos permitir que se conviertan en números olvidados. Mónica, quien había vuelto a su vida en Monterrey, mantenía contacto constante con Clara. La relación entre madre e hija se había reconstruido sobre bases más sólidas, basadas en comunicación honesta y aceptación mutua. Mónica visitaba Guadalajara cada mes y Clara ocasionalmente viajaba a Monterrey. Habían aprendido que el amor familiar requiere esfuerzo constante, pero que vale cada minuto invertido. 5 años después del rescate, Clara publicó un libro testimonial bajo seudónimo. Había trabajado en él durante 2 años, escribiendo y reescribiendo capítulos con la ayuda de Patricia. El libro, titulado Invisible pero presente, narraba su experiencia sin detalles innecesariamente gráficos, enfocándose en el proceso de recuperación y en visibilizar un problema social urgente. El libro tuvo un impacto modesto, pero significativo. Varias escuelas lo incorporaron como lectura en programas de prevención de trata. Organizaciones internacionales lo citaban en informes. Y lo más importante para Clara, recibía mensajes constantes de sobrevivientes que encontraban consuelo y fuerza en sus páginas. Una tarde, mientras revisaba el correo, Clara encontró un mensaje que la dejó sin palabras. Era de una mujer en Argentina que había sido rescatada de una red similar después de que su familia, inspirada por la historia de Clara, intensificara la búsqueda y presionara a las autoridades. No nos conocemos, pero quiero agradecerte. Tu historia le dio esperanza a mi madre cuando estaba a punto de rendirse, y gracias a eso, hoy estoy libre. Gracias por ser valiente, por alzar la voz cuando otros callan. Clara lloró al leer esas palabras, pero eran lágrimas de gratitud. El dolor de su pasado había encontrado un propósito: transformarse en luz para otros. En el 7º aniversario del rescate, Clara y Ernesto regresaron a Guanajuato por primera vez juntos. Recorrieron las calles de la infancia de Clara, visitaron la casa donde había crecido, ahora habitada por otra familia, y caminaron por la plaza principal donde solían comprar helado los domingos. ¿Te arrepientes de haber venido?, preguntó Ernesto, preocupado de que los recuerdos fueran demasiado intensos. No, papá, necesitaba volver, necesitaba recordar quién era antes de todo, para integrar esa parte con quien soy ahora, respondió Clara, observando las luces de colores que iluminaban los edificios coloniales. Esa noche, sentados en una banca frente al Teatro Juárez, padre e hija conversaron sobre el futuro. Clara compartió que estaba considerando hacer una maestría en derechos humanos y que soñaba con crear un centro especializado en atención a sobrevivientes de trata. Ernesto le prometió apoyarla en lo que decidiera, como siempre lo había hecho. Sabes, hija, cuando te perdí pensé que mi vida había terminado, pero ahora, viendo todo lo que has logrado, lo fuerte que eres, me doy cuenta de que quizás todo este dolor tuvo un sentido. No lo justifica, nunca lo justificará, pero al menos no fue en vano, dijo Ernesto con la voz cargada de emoción. Ningún dolor debería tener que tener sentido, papá, pero entiendo lo que dices. Y si mi historia puede evitar que otras familias pasen por esto, entonces encontré una manera de vivir con ella, respondió Clara. Recostando la cabeza en el hombro de su padre, permanecieron ahí hasta que las luces de la plaza comenzaron a apagarse, conscientes de que el camino no había sido fácil, de que las cicatrices permanecerían, pero también de que habían salido del otro lado, no intactos pero juntos, no sin dolor pero con esperanza. La historia de Clara y Ernesto Mello es una entre miles que ocurren en silencio, en las sombras de una crisis que afecta a familias enteras. Pero también es un testimonio de que el amor, la determinación y la solidaridad pueden abrir caminos incluso en la oscuridad más profunda. Porque al final, lo que nos define
No son las tragedias que nos golpean, sino cómo decidimos levantarnos después de ellas. Y Clara Mello, la joven que desapareció en Madrid en 2012 y fue encontrada 11 años después en las sombras del Internet, decidió levantarse, una y otra vez. Y en ese acto de valentía cotidiana, construyó no solo su propia sanación, sino un legado de esperanza para todos aquellos que aún buscan en la oscuridad.